Ya en el primer criterio estudiamos que si dos triángulos tienen la misma razón de semejanza entre sus lados, entonces podemos asegurar que los triángulos son semejantes. Ahora, ¿qué pasará con respecto a sus ángulos? Como vemos acá en el problema inicial, si nosotros colocamos este triángulo ABC encima del triángulo DEF, vamos a ver que este ángulo B va a caer encima del E y que el ángulo de 45 también cae encima del 45. También el ángulo C con el ángulo F va a pasar lo mismo. Por lógica, el ángulo A va a caer encima del ángulo D y van a tener la misma medida. Entonces, al hacer ese proceso, vemos que este ángulo que tiene el ángulo A aquí y el ángulo D, ambos van a tener una medida de 60 grados y yo puedo asegurar que los dos triángulos tienen exactamente las mismas medidas de sus ángulos y por lo tanto son semejantes. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que el ejemplo que tenemos acá? ¿Qué pasa cuando estos dos triángulos no tienen los dos lados que ya nos dan, los dos ángulos no tienen la misma medida? Solo tenemos uno, que sería el ángulo A y el ángulo E, que sí tienen 80, pero los otros, el F y el C, no coinciden. Es más, la figura está como girada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar en este caso, ya podemos asegurar que dos de esos ángulos son iguales. El ángulo A es igual con el ángulo E, que en este caso ambos tienen una medida de 80 grados. Pero ¿qué va a pasar con este? El de 40 con el de 60 no son iguales. Entonces vamos a trabajar primero el triángulo ABC, que en este caso nos hace falta esta medida de acá, este ángulo. Vamos a hacer lo siguiente. El número mágico que vamos a utilizar es la suma de los ángulos internos de 180 grados. Ya conozco dos de ellos, entonces vamos a hacer lo siguiente. El ángulo B va a ser igual a la resta de 180 menos el que ya conocemos de 80 menos el que ya conocemos de 40. Y si nosotros hacemos esta resta, 180 le quitamos 80, me va a quedar 100 menos 40, quedarían 60 grados. Esa sería la medida del ángulo B, que sería este huequito que tenemos acá. Ya le podemos incluso poner aquí la medida, 60 grados. Ahora trabajamos el triángulo, en este caso el triángulo DEF. Tenemos que el ángulo E y el F ya los conocemos, pero nos hace falta el ángulo D. Entonces hacemos la resta, 180 menos 80 menos 60 que tenemos en el otro. Entonces tenemos acá que el ángulo va a ser, aquí quedaría 100 menos 60, aquí serían 40. Entonces esta medida sería de 40 grados. Ahora si nos fijamos, vemos que ya tenemos esto. El ángulo A es igual al ángulo E y ambos miden 80. ¿Qué más? Que el ángulo B, en este caso, es igual al ángulo F y estos ambos miden 60. Y el ángulo C es igual al ángulo D y ambos miden 40 grados. Entonces, si tienen los tres ángulos iguales, yo puedo asegurar que estos dos triángulos son semejantes. Entonces vamos a colocar acá, sale el otro criterio, entonces vamos a colocar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Y ahí tenemos ya resuelto nuestro problema. Este se le llama segundo criterio, cuando los tres ángulos internos de un triángulo son iguales.